Bueno, muchachos, Buenas tardes, Inge. hola. Eh, Vamos a comenzar la clase. Primero con la preguntita que les dejé en el WhatsApp. No sé si alguien tiene la respuesta. Si me puede compartir la respuesta alguno de ustedes. A ver, puntualmente la pregunta era esta. Vamos a compartir una pizarra mientras se abre el Putis, que está trazado como un proceso, por eso está tan lento. Bien. El video de la clase anterior tenía que ver con el comando test. Test es un comando nuevo que vamos a incorporar. Este nos va a servir de mucho para realizar operaciones de comparación. Entonces, cuando necesitemos trabajar la estructura sí condicional, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé si ya les es familiar esto. O necesitemos trabajar la estructura mientras, o while, la repetición, el comando test nos va a ser muy útil, ¿no? Entonces, si alguien está reconociendo esto que acaba de dibujar, es una parte de lo que nosotros conocíamos como if, la instrucción if, que es básicamente para preguntar. Tenía la particularidad de que, derivado de la respuesta, que puede ser falso o verdadero, se iba por uno de los caminos, ¿no? Se entiende que por el lado derecho es verdad y por el lado izquierdo siempre va falso o falso, ¿no? Entonces es más o menos esto la estructura condicional. Y había visto otra en programación que era un poquito más grande, que también está relacionado con el rombo. Y esta otra era la estructura mientras, ¿cierto? Y por supuesto acá dentro del mientras también va el test. ¿Por qué? Porque era una pregunta lo que iba dentro del mientras, ¿no? A diferencia del sí condicional, actuaba por el lado de verdad, ¿sí? Si la respuesta a la comparación era verdadero, ¿no? Se venía para abajo, ¿sí? Y hacía seguramente algunas instrucciones por ahí, que tampoco las voy a marcar, pero una vez que esas instrucciones terminaban, se entiende que el mientras, si esta operación, ¿no? De retorno para atrás, ¿sí? Entonces, diferente al sí, ¿verdad? Porque hacía una vuelta para atrás, que era la famosa repetición, que seguramente la han visto en un curso anterior, ¿no? Por verdad repite, le conocemos a esto, ¿no? Repite por verdad. Y por falso que hacía, bueno, por falso termina la repetición. Esa era su particularidad, ¿no? Entonces, verdadero todo esto y falso por acá. Entonces, el objetivo de ese video era mostrar un poco lo que era el uso del comando test, ¿no es cierto? Para lo que va a ser comandos de Linux, porque no se pueden comparar simplemente con operadores, con el mayor, menor, etcétera. Necesitamos el comando para que se haga la comparación. Bueno, un poquito antes hemos recordado. Ahora, les escribí una instrucción que decía más o menos esto, no lo estoy recordando bien. Decía, por ejemplo, ok, creo que era así. Y B eran dos variables, cada una era tipo cadena, ¿sí? Y acá te decía que en el primer comando, ¿no? Está asignando a la variable A o la mundo. Y el segundo comando está asignando a la variable B o la mundo. Y ahora venía la instrucción test peso A, ¿no? Y operador de comparación había sido el símbolo igual, y luego decía peso B, y les decía que ocasionaba un error en la terminal. Entonces la pregunta era, ¿por qué era el error y qué se podía hacer para solucionar? No sé si alguien encontró ese dato o lo pudo realizar el ejercicio. ¿Qué ha pasado? Nada. Es importante que cuando vean los videos, por favor, siempre se desafíen a encontrar este tipo de información para compartirla, porque en realidad, tal vez sabiendo que había esa pregunta, podían pues ver el video y ver un poquito el comando en el man y tratar de deducir, ¿no es cierto?, cuál era el problema, ¿ya? Voy a entrar a PuTTY directamente porque no había voy a entrar al VMware para que ejecutemos el comando y veamos el error, ¿ya?
Voy a partir de acá porque voy a tocar otro tema, pero el test es fundamental de aquí en adelante. Es un comando que vamos a necesitar para todo lo que es comparaciones en la shell y eso en programación es muy importante, ¿ya? Ahora acá voy a entrar a la terminal y vamos a probar lo que hemos puesto, ¿sí? Ok, A igual a, y acá le ponemos B igual, lo mismo, ¿sí? Y luego decía test peso, esto estaba sacando de la variable A el valor, ¿verdad? Igual a peso B. Y habíamos visto en el video de la clase anterior que cuando queremos comparar también hay que tener cuidado de que haya espacio delante y después del operador de comparación, ¿ok? Ahora dice, demasiados argumentos, bash test. El problema es en el comando test, no lo puede interpretar. Bueno, viendo un poquito el man, de repente investigando, nos damos cuenta la particularidad de que la variable A sí tiene un espacio ahí puesto. Y lo está comparando contra la variable B que también lleva un espacio. Y el espacio tiene importancia, ¿no? Porque es separador de comando. Entonces, al parecer se está confundiendo con este espacio que está dentro de la cadena. Para evitar ese problema, la recomendación es encerrar siempre, ¿no es cierto?, lo que son las variables tipo, cambié de teclado y ahora sí. Las variables tipo cadena siempre hay que encerrarlas en doble comilla, ¿sí? Por más que no tengas espacio, es lo recomendable para evitarnos problemas de este estilo, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya no hay error, entonces lo ha tenido que haber hecho. Para averiguar si lo hizo bien, también vimos en el video que podemos utilizar test peso símbolo de interrogación para decirle a Linux, a ver, estoy buscando porque está desfasado completamente mi teclado, ¿ok? Le tenemos que decir a Linux que nos diga cuál fue el resultado del comando anterior y eso lo hace con esta instrucción. Test le dice, perdón, hecho, mostrar. Sí, lo que queremos es mostrar, ¿sí? Mostrar, hechos para mostrar y peso símbolo de interrogación significa el resultado del comando anteriormente digitado, es decir, el resultado de este comando de comparación que se hizo. La comparación solo puede arrojar falso o verdad. En este caso me está arrojando verdadero. El 0 es verdadero, distinto de 0 se asume que es falso. Entonces, sí, las dos cadenas son idénticas. Por eso es que sabemos que ha hecho correctamente. Ahora, si la cadena, por ejemplo, peso A, le pongo hola mundo, pero la M la pongo con mayúscula, al hacer la comparación, también pues sí lo va a hacer, y a la hora de decir, dígame cuál fue el resultado de ese comando, en este caso ya no sería verdadero, tiene que ser falso. Miren que me ha puesto 1, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque no es lo mismo M minúscula que M mayúscula, ¿no? Ha comparado esta que es con M mayúscula contra el A que tiene la M minúscula. Y ahí encontró el falso. Muy bien. Entonces, esto era lo que les pedí investigar. A veces el mal no es muy claro, pero vamos a hacer la regla que cuando usemos cadenas, mejor si las ponemos en doble comilla. Acuérdense que el peso dentro de la doble comilla hace que Linux interprete que a continuación viene una variable. Ahora, sabíamos nosotros que dentro de la doble comilla todo lo que escribamos es una cadena. Entonces, también vimos en ese capítulo que la doble comilla, ¿sí?, es un carácter de expansión de Linux. Es decir, que no solo ve lo que contiene como cadena, sino también es capaz de interpretar el significado especial que tiene el peso y la comilla inversa. Acuérdense que el peso delante del nombre de algo le va a decir a Linux sacar el valor almacenado por ese algo, en este caso por esa variable A, ¿no? Entonces, ese sería un buen ejemplo de cómo debemos realizar las comparaciones de cadenas, ¿ya? Entonces, les encargo que los repasen
El comando test es capaz de comparar cadenas, es capaz de comparar números y es capaz de sacar información de ficheros, ¿no? Esas son sus tres particularidades. Por ejemplo, acá yo le puedo poner, es crear este fichero, ¿sí? Y obviamente el touch lo crea vacío, ¿no? Entonces, yo voy al man del comando test para averiguar qué opciones de comando trae para ficheros. Entonces, acá lo importante es que ustedes recuerden que si estamos buscando opciones, hay palabras claves, ¿sí? Hay una palabra clave que se llama string. El string significa cadena, ¿sí? Aquí lo vamos a especificar un ratito, ¿sí? El string es cadena, entonces es para que lo puedan encontrar en el manual. Integer es numérica entera. Y luego tienes también file, ¿no? Que se refiere a archivo o carpeta. ¿Ya? Es importante tener claro estas palabritas porque luego están en el man de test sobre todo y bueno, luego puede ocasionar problemas si es que no les entendemos. ¿Ya? Vámonos otra vez a Linux. Entonces, estoy buscando file, ¿verdad? Opciones para file. Fíjate que acá habla de expresión 1, expresión 2, y este menos A se refiere a un operador booleano AND, el ON con el menos delante, el operador booleano OR, string, entonces aquí te dice, estoy haciendo opciones para string. Si la longitud de cadena no es 0, bueno, voy a saltarme un poquito, incluso miren, aquí está haciendo comparación de dos cadenas a través del operador de igualdad. Voy a buscar, miren, integer, operaciones de comparación con números, y eso también está en el anterior video, ¿sí? Entonces, integer, referencia a numéricas. Me voy a lo que me interesaba, file, ¿sí? Estas son opciones para el comando file. Por ejemplo, que el archivo exista, la opción "-c" nos va a decir si el archivo existe o no, ¿ya? Y la opción D nos va a decir si es una carpeta. Y hay una especial por acá. A ver. Creo que olvidé. Tenía que ver con el tamaño, ¿sí? Tamaño de fichero. De repente esto, miren, la opción S dice, va a indicar si el archivo existe y además tiene un tamaño mayor que 0. Probemos con la opción "-s", ¿ok? Acá yo acaba de crear el archivo vacío y este sí existe. Y tiene una dimensión, tiene un tamaño vacío, o sea, 0, porque no tiene nada dentro. Entonces, vamos a ver. Test "-s", ¿sí? Y el nombre del archivo, vacío.txt. Uy, me equivoqué de nombre, entonces él ha evaluado otra cosa. Entonces voy a arreglar repitiendo el comando. TXT. Ahora digámosle a Linux que nos muestre el resultado de ese comando anteriormente digitado, es decir, del test "-s vacío. Me dice que es falso. El archivo vacío existe, porque aquí lo he creado, y su tamaño es 0. ¿Qué hace la opción "-s"? Dice, verifica que el archivo exista y además tiene un tamaño mayor que 0. Entonces, fíjate que el archivo sí existía, va bien, pero el tamaño no es mayor que 0. Entonces, es por eso que se fue por falso. Pues ahí está, falso. Entonces, no se olviden para el manejo de ficheros, existe, no existe, su tamaño, algunos permisos, los podemos verificar simplemente utilizando el comando test y se acabó el problema. ¿Listo? Entonces, aquí he hecho un breve resumen de lo que estaba en el video de la clase anterior, ¿no? Uso de variable, uso del comando test, por favor, lo revisan, tratan de hacer la autoevaluación también que está al final del tema, ¿ya? Que está colado del video. En el video anterior debe estar pegado el apunte donde está pues la autoevaluación, y si no está, acuérdense que cuando entran a la plataforma, como ahí ya está todo el curso organizado, lo tienen completo, simplemente tendrán que entrar al tema 2 de la materia y buscar ahí la variable, porque el tema de la clase anterior era la variable de Linux, ¿sí? Ese está con su diapositiva y su video explicativo también, para que ustedes puedan practicar de ahí. ¿Listo? Hoy lo que nos toca ver, extendiendo el tema de lo que es la variable, es ver un poquito la programación en Linux, ¿sí? Es decir, cómo vamos a programar ahora un programa sencillo en Linux, porque todavía no sabemos mucho,
¿ya? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, que los programas en Linux se pueden crear utilizando los comandos que ya vimos en la parte 1 de la materia, ¿no? Dos, la variable, que es lo que estuvimos hablando ahorita, va a ser una herramienta fundamental para poder almacenar datos a la hora de trabajar nuestros scripts. Y ahora vamos a hablar de la forma o estructura que tiene un script, ¿ya? Entonces, para eso voy a ayudarme con, vamos a cerrar esto que ya terminó. Es que estaba haciendo unos procesos un poco pesaditos, ya terminó, entonces cerramos. Vamos a ver, nos tocaría ver entonces la estructura de un script. Y si están con el celular, también van a poder practicar todo esto, ¿ya? Interesante sería que vayan cada clase programando los mismos ejercicios que vamos haciendo, para que vayan practicando como si estuviéramos en el aula, ¿no? Vamos a ver, clases, y por acá tenemos. Bien, vamos a empezar. El objetivo es que puedan crear sus pequeños programas, ¿no? Que se den cuenta que no es difícil y animarlos a que lo aprendan, porque les recuerdo que Linux, Unix, servidores de hoy en día, la mayoría utiliza script, ¿no? Utilizan la shell para intercomunicarse con el sistema operativo y para mandarle órdenes de manera más automática o directa, lo hacen a través de programas que en todo caso lo conocemos con el nombre de scripts, ¿ya? Los switches, routers, equipos de telecomunicaciones, en el fondo también tienen su pequeño sistema operativo. Entonces, la forma más directa de interactuar con ellos es a través de una shell, ¿no? Y bueno, también ahí se soporta que hagamos scripts o shells programables, ¿ok? Bien, entonces, para que ustedes rebobinen un poquito sus conocimientos básicos de programación 1, ¿ya? Quiero recordarles de que todo programa sencillo tiene estos tres conceptos, ¿no? Entrada, proceso y salida. Dice que no existe un solo programa que no tenga salida. Si hay un programa que no tiene salida es porque algo anda mal, porque pues, ¿para qué lo vamos a construir si no emite ninguna salida, ¿no? Sin embargo, la entrada puede ser que tengas que diseñar un script donde no es necesario que entre nada para que se pueda construir con el proceso el resultado, porque en realidad ese es el objetivo, ¿no? Pedir datos al usuario para que el proceso o el algoritmo que vayamos a utilizar pueda convertir esa información o datos en un resultado final, ¿sí? Entonces, la entrada puede estar ausente porque de repente se trabaja con cosas supuestas, pero la salida sí o sí debe existir, ¿ya? Entonces, normalmente el proceso es donde va el algoritmo o la parte más complicada del script que uno va a armar. Entonces, ahora las preguntas básicas, ¿no? Me hablaron de entrada, me hablaron de salida y proceso. ¿Cómo voy a escribir estas cosas en mi algoritmo? Bien, vamos a aprender a utilizar la instrucción read, ¿sí? Lo que hace read es pedir al usuario introducir valores al sistema para poder utilizar esos valores o datos y transformarlos en resultados, ¿no? Entonces, con la instrucción read vamos a propiciar lo que se llama entrada de datos. Aquí está mostrando que read es un comando en el fondo y tiene un sinnúmero de opciones y ella está relacionada también con alguna variable, porque el dato que va a entrar hay que depositar en alguna variable para luego utilizar el valor referenciándolo a esa variable, ¿ya? Entonces, de todas las opciones que tiene READ que van a encontrar en el MAN, yo escogí aquí algunas que se ocupan mucho. Por ejemplo, la "-n" le dice a Linux que la entrada que se espera tener es un número, ¿ya? Y la "-p", la opción "-p", yo la ocupo mucho. Acá está un ejemplo de la opción "-p". Se puede utilizar para poner al lado de la instrucción read una frase que va a salir en pantalla de tal manera de que el cursor va a parpadear a la derecha de esta frase. Entonces, el usuario va a leer este mensaje que hemos agregado al read y va a saber qué es lo que está esperando el sistema que digite, si es su nombre, su apellido, etcétera, ¿no? Entonces, se usa mucho con "-p" para que esté bien clara la entrada al script. Bueno,
vamos a ver, ahora yo voy a ir a un ejemplo, ¿sí? Ok, esta sería entonces, ya, vámonos a un ejemplo nuestro en la terminal, creo que ahí no hay, pero acá vamos a construir, ¿sí? Vamos a mostrar las entradas. Yo eso incluso lo puedo probar aquí. Bien, ahora, las entradas con RIA, dicen, no, mire, RIA X. Le estoy diciendo, indique el valor de X, pero miren cómo sale un RIA. Al Enter, el cursor va a parpadear y uno dice, pero ahora, ¿qué voy a escribir? Cualquier cosa, porque no dice el sistema que hay que escribir. Pero ahora, si ponemos un RIA menos P y entre doble comilla va un mensaje que diga, por ejemplo, indique la altura. Ahora, cuando esta información, ¿no?, salga en la pantalla, indique la altura, el sistema se lo tiene que depositar en alguna variable. Así como acá, lo que se leyó se depositó en la variable X. O sea, yo le puedo decir en una variable que se llame alto, ¿sí? Enter. Entonces, miren, Inge, sí. no está compartiendo la pantalla, no se ve. Perdón, perdón. Ay, 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 siempre me pasa eso. Voy a hacer esto. Tienes razón. Ahí está. Estaba explicando que el real X, miren, así, suelto, como es simple, va a permitir simplemente que el cursor pida un valor y tú puedes poner lo que tú quieras y sale así vacío. Entonces, esta forma no es recomendada, ¿sí? Sin embargo, si tú le dices read menos P, la instrucción menos P te va a permitir que pongas un mensaje al ladito, ¿no? Y al lado, obviamente, el nombre de la variable donde quieres leer la información, ¿sí? Entonces ahora, gracias a menos P, ha salido en pantalla. Indique la altura. Entonces ya uno aquí sabe qué es lo que hay que escribir, ¿no? Por ejemplo, puedo poner 23.3, ¿sí? Entonces, esa es la opción real, ¿no? ¿Y dónde se lo ha puesto ese valor 23.3? Se lo ha puesto en la variable alto. Miren, le digo, muéstrame el valor de la variable alto. Y la variable alto tiene el valor que el usuario introdujo en pantalla. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos la instrucción read para pedirle datos de entrada al usuario y que al momento de hacerlo también le seamos claro qué es lo que queremos que digite o introduzca, ¿no? Porque si no, esto, por ejemplo, pues el cursor se puso a bailar ahí y yo no sabía qué escribir porque pues no había nada como esto que me explique, ¿no? ¿Qué es lo que debo introducir? ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Esa sería la instrucción read. Entonces, con eso van a hacer sus entradas. Vamos ahora al segundo elemento importante de este día. Es la salida, ¿sí? ¿Con qué vamos a hacer salidas o mostrar resultados? Ya que estuvimos hablando hace un momento que está la instrucción hecho, ¿no? La instrucción hecho permite mostrar en pantalla mensajes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tiene posibilidad de ponerles opciones, ¿cierto? Y de hecho acá utilizó la opción "-n", que acá está explicando que cuando utilicé la opción "-n", hace de que cuando esto salga en pantalla y pida o muestre el valor de esta variable también, el cursor no salte abajo, ¿sí? Muestra en pantalla una frase y no salta la línea, es decir, que el cursor se queda parpadeando aquí a la línea. Entonces, normalmente no queremos así, pero a veces va a ser muy útil mostrar cosas de esa manera elegante, es decir, evitando que el cursor salte para abajo. Les animo a ustedes a que busquen en el MAN otras opciones de hecho, pero voy a probar yo esta, por ejemplo. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, miren, estoy en la terminal. Acá le puedo decir hecho "-n", ¿sí? Y ahí le digo, muéstreme algo, ¿sí? Entonces miren cómo ahorita el cursor me mostró el valor del 23.3 y el cursor se quedó ahí y por eso volvió a sacar este mensaje que sale siempre que le das Enter, ¿sí? Diferente de acá, ¿verdad? Acá mostró el alto y saltó línea y por eso empezó acá. Acá le dije, no saltes línea, entonces mostró el valor y se quedó el cursor ahí y por eso imprimió ahí mismo esto.
¿sí? Entonces, a veces es deseable utilizar ese tipo de salidas, ¿no? Que son más elegantes, ¿ya? Entonces, hecho, en resumen, hecho. Ahora, ¿cómo vamos a crear el script? Simplemente digitando la instrucción touch, como ya lo habían conocido antes. Sin embargo, al lado del nombre de touch, al lado de touch va a ir como nombre de archivo, ¿no? Yo utilizo este tipo de forma. Miren, se llama mi archivo lo necesario, pero finalizo el nombre del archivo en .sh. ¿Mm? Eso lo hago con el objetivo de poder identificar a todos mis programas. Yo sé que todo archivo que termina con .sh es un script de Linux. Entonces, es una forma de control mía, porque acuérdense que en Linux no existe la extensión de los ficheros, ¿no? Entonces, tú puedes tener archivos sin extensión y Linux no lo ve, ¿ya? Pero yo lo hago por comodidad para identificar mis scripts. Por ejemplo, si yo pongo asterisco.sh, pues me estoy refiriendo a todos mis archivos que terminan con .sh, ¿ya? Paso 1, entonces, creas el fichero. Paso 2, muy importante, convertir en ejecutable el fichero. ¿Cómo convertimos en ejecutable? Simplemente hay que darle permiso de ejecutar a los elementos o entes de nuestro sistema que queremos que puedan ejecutar el programa. Regularmente hacemos esto, ¿no? Hugo, ¿no? Acuérdense de Chmod, U, grupo y otros, aquí le está diciendo más X. Es decir, que le está poniendo el permiso de ejecutar a todos en el fichero mi-script.sh. Con esta orden, todos, el usuario, el grupo y otros van a poder ejecutar este programa sin ningún problema, ¿ya? En todo caso, también lo puedes hacer de manera numérica, dependiendo de qué permisos quieres darle. Por ejemplo, miren aquí, está diciendo usuario propietario, todos los permisos. Un grupo de trabajo, permiso de lectura y ejecutar, por eso salió 5. Y otros, no tienen permiso ni de ejecutar ni nada, 0. Entonces, esto va a depender de lo que tú quieras hacer, pero normalmente yo le pongo Hugo, ¿no? Para indicar que este archivo puede ser ejecutado por cualquier persona que pertenezca al sistema, ¿ok? Entonces, esos son los dos pasos principales. Crear fichero, convertirlo en ejecutable. Ahora, solamente una vez creamos el fichero, una vez creado, de aquí para adelante va a ser editar para modificar, ¿sí? Y también solamente una vez hacemos este chmod, ¿sí? Solamente una vez, porque una vez hecho, esto queda grabado y no necesitamos estarlo haciendo más de una vez, ¿ok? Bueno, entonces, recordemos que la entrada va a estar en alguna variable, la salida también puede estar en alguna variable, pero el proceso es el que va a hacer el trabajo duro de calcular resultados, ¿no? Entonces, cuando programamos, aquí me está recomendando de que empecemos siempre desde el primer elemento. En este caso, empezamos desde acá. La entrada va a ir de primera en el script, el proceso va a ir de segunda y la salida va a ir de tercera en el script. Entrada, proceso y salida. ¿Mm? Ok, ahora, ¿por qué lo esclarezco? Porque cuando analizamos un problema, cuando a mí me dan un problema, particularmente yo, nunca empiezo con el 1, el 2 y el 3. Siempre empiezo al revés. O sea que primero me pongo a trabajar en la salida. Yo me pregunto, ¿qué quieren que resuelva? ¿Qué quieren como resultado del script? Y eso es la salida. Una vez que tengo clara la salida que quieren, me pregunto en el proceso. ¿Cómo puedo llegar a obtener esa salida? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo puedo calcular esto que están pidiendo aquí? ¿Qué fórmula? ¿Qué proceso puedo utilizar? Entonces ahí viene el proceso. Fórmulas, estrategias, cosas que podamos programar, calcular, van a servir siempre por ahí. El proceso es lo más complejo, ¿ya? Y bueno, yo ahí es cuando me pregunto y digo, bueno, para lograr hacer el proceso que yo he definido, que va a ser el correcto para encontrar esta salida, me voy a dar cuenta seguro que necesito algún dato de entrada. Entonces recién voy a mirar qué entradas necesito para poder ejecutar el proceso. Y esto se hace un vaivén, ¿no? De salida a proceso, a entrada, de entrada a salida, de salida a entrada. En algún momento este proceso de ir y volver acaba, que es cuando ya yo digo, esto está haciendo lo que yo espero, ¿sí? Entonces, la recomendación es también
pues ir por donde tú hayas aprendido más fácil, ¿no? Aunque nuestros scripts son muy sencillos, requieren un poquito de lógica también y va a ayudar todo lo que ustedes recuerden de programación. ¿Listo? Bueno, aquí ya están haciendo unos ejercicios, lo voy a saltar, ¿sí? Lo vamos a hacer, no se preocupen, en la terminal, vamos a hacer algunos ejercicios completos. Yo estoy saltando nada más para tratar de capturar alguna parte teórica que sea necesaria. Ya, para poder armar el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces vámonos a la terminal para poner un enunciado primero en la pizarra. Ejercicio 1, ¿sí? Crear un script. Déjenme recordar algo sencillo que ustedes... En realidad los scripts no están hechos para comportarse como algoritmos, pero es un buen ejercicio el recordar cómo programábamos antes y asociarlo con lo que hace un script. Y uno dice, bueno, esto está más fácil que eso. Quieren que creamos un script que muestre en pantalla el último dígito de un número en base 10. Miren, este es el primero que voy a armar, entonces lo voy a hacer muy paso a paso, como si fuéramos de primero, ¿sí? Ustedes ya no están en primero, ¿verdad? Ya llevaron programación 1, están en cuarto o quinto semestre, entonces seguro que me están entendiendo esto que estoy haciendo. Bueno, lo estoy haciendo paso a paso porque normalmente yo voy directo a la terminal y ahí empiezo a escribir, pero no me ha causado mucho resultado en algunas ocasiones porque no están entendiendo lo que estoy haciendo. Entonces, de repente, si recuerdan esto, van a poderme enganchar mejor. Normalmente un algoritmo, un problema que tengo que yo resolver a través de un algoritmo, lo planteo como 3 componentes, ¿no? Entrada, proceso y salida. Entonces, ¿aquí qué quieren? Quieren que muestre en pantalla el último dígito de un número en base 10, ¿no? Entonces, yo de alguna manera tengo que mostrar un dígito que es de tipo entero, un dígito, ¿ya? Ahora, también me está diciendo que el número estaba en base 10, ¿ok? Si el número está en base 10, ahora me tengo que preguntar cómo consigo el dígito. ¿Alguien se acuerda cómo conseguir los dígitos de un número en base 10? ¿Cómo los podemos calcular o obtener? A ver, en el chat. Los estoy desafiando mucho. A ver, rebobinemos un poquito. Yo puedo, por ejemplo, hacer esto, ¿sí? Vamos a escribir, vamos a ver cómo está el pulso. A ver, si tienes el número, por ejemplo, 531, ¿sí? Sabemos nosotros que, viendo la situación, el último dígito es el 1. Entonces, esto es justamente lo que debe salir, ¿no? Porque eso es lo que me está pidiendo, ¿sí? Este es el que debe salir. Solo me pide eso. Bueno, es medio raro, pero está, ¿sí? Me pides. Ahora, habíamos visto en programación 1 o introducción a la informática, sistemas de numeración, ¿cierto? Que ahí nos enseñaron a convertir a otras bases, pero de repente no hemos notado que con un simple cálculo también nos puede servir para encontrar los dígitos de un número en base 10. Yo acá, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es que si tú agarras el 531 que tenemos por acá, ¿sí? El 531, y lo divides, ¿ok? Y lo divides entre el 10, ¿de a cuánto me va a dar? Si tú haces operaciones de división, digo, bueno, 2 dígitos acá, 2 dígitos acá, de a 5. 5 por 10 es 50. Me sobró acá este lado 3, dices, ¿no? Ahí está, me sobró 3, ¿sí? Y luego baja la siguiente cifra, bueno, al ladito del 3, ¿sí? Bajo el 1, y eso se ha quedado como un 31 ahora. Y entonces, ¿de a cuánto puede ser? Bueno, 31 contra 10, me parece que puede ser de a 3, 3 por 10 son 30, y aquí finalmente me termina sobrando un 1, ¿sí? Entonces, justamente en la última operación de residuo, es que hemos encontrado el dígito, el último dígito de base 10, ¿cierto? ¿Dónde están mis cuadritos? Aquí. Ese es el último dígito de un número en base 10, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer muchas divisiones para encontrar al dígito en base 10.
Y eso significa que ya tendríamos que hablar de script un poquito más avanzado, porque fíjate cuántas veces he hecho la división. Ah, no, no he hecho muchas divisiones, ¿no? Agarré 531 entre el 10, la calculadora me dice 53, porque 53 por 10 va a ser 530, ¿no? Y a 531 me sobra 1. Entonces, simplemente la primera división. Pensé que estábamos complicando el ejercicio, pero resulta que la primera división ya puedo tener, la primera división que he hecho, ya puedo calcular el último dígito de un número en base 10. El modulador me va a dar el último dígito de un número en base 10. Ahora, ¿yo cómo lo calculo? Bueno, eso lo hemos visto a nivel de operación. Resulta que esto está relacionado con el operador mod, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que dígito, que es justamente lo que estoy buscando, va a ser igual a, ese 531. A ver, intentemos. 531 modulado con 10, ¿no? Porque el mod en Linux aprendimos que era el porcentual, ¿sí? Que normalmente puede estar pegadito, no necesita espacio. Listo. Ahora, este 531 es un número que escogí yo para hacer la prueba, pero no es ese, ¿no es cierto? Ese va a ser un dato de entrada, pues este es el dato que tiene que entrar. Entonces aquí ya me estoy acordando que necesito el número, que es de tipo entero, como entrada, y que ese número justamente es esto, ¿sí? El 531. Entonces ya no va a ser mi fórmula así. La fórmula que hemos planteado ya no va a decir siempre 531, sino va a decir número, porque lo estoy poniendo en una variable, número mod 10. Y con eso ya estoy calculando lo que es el último dígito del número en base 10. Entonces vean cómo lo he construido. Partí del dígito, que era lo que estaba buscando, busqué alguna matemática, fórmula, y bueno, le puse la fórmula, ¿no? Y luego me acordé que este 531 tiene que variar de acuerdo al dato que el usuario te introduzca. Entonces aquí dije, necesito una variable número de tipo entero como entrada. En este caso, número sería el 531 y por lo tanto en la fórmula voy a tener número mod 10. Esto me va a calcular este 1, que es el último dígito. Ya está. Ese sería mi análisis. Ahora voy a traspasar esto hacia nuestro script. Esto normalmente lo puedes hacer en la cabecita, ¿sí? Es decir, de manera ya directa. Solo yo lo he hecho, no para alargar las cosas, sino con el objetivo de que ustedes vean de que podemos hacer esto también si el algoritmo que estamos planteando está muy complicado, ¿ya? Ya, entonces, como toca programar lo que habíamos visto en el script, miren acá, en la derecha, ¿sí? Programar todo esto. Ahora yo voy a ir a la shell y aquí voy a poner touch, nombre de fichero, enter, chmod, hugo más x, script 1 para convertirlo en ejecutable, enter. Y ahora lo vamos a abrir el archivo para editar. Script 1.sh. Al enter se va a abrir el editor V que ya hemos estudiado anteriormente y ahora sí lo necesitamos porque aquí vamos a escribir nuestros pequeños programas que tenemos que hacer para la shell. Miren, para empezar a escribir es KPI y comenzamos. ¿Cómo se programa? Se lee el análisis que hicimos a la derecha. Miren, no he hecho el diagrama de flujo porque ya no sería la materia, ¿no? El análisis hay que leerlo en orden, ¿sí? Primero voy a programar la entrada, ¿ok? La entrada que está acá. Luego voy a programar el proceso y luego voy a programar la salida. Entonces, no necesitamos realmente un diagrama de flujo porque nuestros scripts son súper sencillos que yo estoy segura que en la cabeza ya está ideado el diagrama de flujo para ustedes. De todas maneras, en los tutores que están en la plataforma sí está construyendo diagramas de flujo, pero es con el objetivo de que ustedes vayan rebobinando, recordando lo que ya aprendieron en un semestre anterior. Y ahora aquí, recordarles que a mí lo que más me importa es que esté el programa. ¿Por qué? Porque en el fondo hacemos eso. Tengo un problema y armo un script para solucionar ese problema. Comienzo entonces con elementos básicos de script. Sé que no lo ha mencionado, pero van a notar que mis programas, cuando yo le doy KPI, los inicio siempre
con ese símbolo. Ese es el comentario en un script. Ahora acá voy a poner el nombre del programa, script1.sh, y hay una pequeña nota que diga crear un script, ¿sí? El enunciado puede ser, ¿no? Que muestre en pantalla el... Sí, yo voy a seguir escribiendo porque está más hacia la derecha, no lo ven ustedes, ¿ok? Muestre el último, por si acaso aquí no hay acentos, nada, porque todo es en inglés, ¿sí? El último dígito de un número en, miren cómo el cursor, ¿sí? Es porque, vamos a hacer esto, miren, eso quería que vean. Él sigue escribiendo todo esto como una línea. Entonces, no es que se hace auto-enter. En Word, tú te pasas de un margen y hace un auto-enter. En Linux no, o en el Vim no. Entonces, yo qué les voy a aconsejar, cuando vean que ya la línea llegó al final, por ejemplo, por aquí, denle un enter, ¿no? Y acomoden el texto, pero como la regla dice que cada línea debe empezar con ese símbolo numeral cuando estás hablando de comentario, inicien la segunda línea también con el comentario si se pasaron, ¿ya? Un número en base 10. Listo, en. Entonces eso ayuda a entender qué es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, volvemos a nuestro programa, ¿sí? Y ahora tenemos entrada. Ok, las entradas eran con RIA, ¿no? Entonces aquí voy a escribir. Primera instrucción importante, clear. Clear es para que limpie la pantalla de mi programa, ¿sí? Y aquí vamos a poner hecho, no es hecho, es RIA, menos P, le vamos a pedir al usuario introducir. ¿Qué le pido introducir? Un número en base 10, ¿verdad? Ahí vamos a poner RIA menos P y doble comilla. Y ahí le vamos a hacer dos puntitos para cerrar, ¿no? Indique un número en base 10. Y acá, a ver, una variable. En el análisis que hicimos por acá, dice que se llama número la variable. Entonces, eso es lo que hay que poner también acá. ¿Listo? Hay que ponerle el nombre de la variable. La variable se va a llamar número. Enter. Entonces, ya tenemos el read, la entrada. Ahora me toca el proceso. El proceso es todo esto que pensamos a la derecha, ¿sí? Ok, voy a tratar de activar. Hay una confusión en el Zoom cuando me acerco a la máquina virtual y recién lo he notado. Bueno, miren por acá, en el lado derecho, a ver, vamos a ver si puedo activar que sea este. Ok, acá. Entonces tengo que ahora tratar de hacer esto que calcula el dígito y simplemente es una instrucción, pero bueno, hay que recordar cuál. ¿Con qué podemos hacer ese cálculo que dice dígito? ¿Sí? Bueno, yo escribiría esto, ¿no? Dígito es igual a número, es que eso es lo que dice, ¿no? Fíjense que el símbolo igual lo he pegado. Cuando asignamos un valor a una variable, el símbolo igual va pegado siempre. Eso hay que recordar. Dígito igual número modo 10. Eso fue lo que escribí en análisis. Pero hay que recordar el capítulo anterior, cuando vimos las variables, de que esto no se puede calcular así en Linux. Yo si quiero hacer una operación de cálculo, tengo que encerrarlo con el peso y un paréntesis. Eso le dice a Linux que ejecute el cálculo aritmético que está adentro del paréntesis. ¿Sí? Peso número mod 10. Entonces, eso va a calcular, en este caso, el 1, ¿no? Y el 1 es el último dígito del número. Ya tengo el proceso. Voy a mirar, el proceso supuestamente va a calcular y ahora tocaría la salida, que es el mostrar en pantalla el resultado. Bueno, puedo decir hecho, ¿no? Doble comilla, ¿sí? El dígito es peso, miren, peso, dígito. Entonces, este pequeño script lo que va a hacer es sacar de la variable dígito el valor que ha calculado y aquí me lo va a mostrar en pantalla, ¿no? Entonces, con eso ya estaría el script, ahí finalizaría, escape, dos puntitos, cuando vaya abajo el cursor,
Ahí está. Estoy buscando. No me di cuenta que el teclado está un poco desfasado. Creo que es esto. Miren, como no lo veo completo, no estoy viendo acá, sí. Voy a ver si puedo. Es que está un poco desfasado allá arriba. Y quiero ver si me permite verlo abajo. Fíjense, tiene que aparecerme los dos puntitos del grabado, ¿sí? Estoy buscando. Ahí está. Ahora sí lo veo. W, Q y Enter. Entonces ahora el script, miren, lo creé, ¿sí? Lo creé con Touch, convertí en ejecutable, lo edité y ahora va a tocar que lo llame, ¿sí? Una vez hecho el script, toca llamar. Ahora, ¿cómo llamo a un script? La forma más sencilla es poner el punto, que significa ejecutar, y luego a continuación del espacio, el nombre del programa. Exactamente como se llama. ¿Sí? Script 1.sh. Al enter de esto, él va a revisar línea por línea lo que he hecho y si está correcta la instrucción, la línea 1 va a ejecutar y saltar a la línea 2. Si está bien la línea 2, lo ejecuta y salta a la línea 3. Entonces, mientras no haya error, él va a ir línea por línea ejecutando las instrucciones que le he pasado. Si alguna línea tuviera un error, Linux se para y te avisa en pantalla con un mensaje, bueno, a veces en inglés, que hay que interpretar. ¿Listo? Entonces, enter. Dice, no hay el archivo. ¿Cuál ha sido mi error? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es mi error? ¿Por qué no lo encuentro mi archivo? El nombre de la, ¿no es cierto? Es script con P. Yo le puse script. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Si te fijas, siempre se llama script. Entonces solamente en la llamada de acá está el error. ¿Ok? Enter. Ahí está. Limpio pantalla y ahora me dice, indique un número. Por regla siempre uso números que he ocupado en las pruebas. 531. Enter. Dice, número 10, no se encontró la orden, el dígito es, está encontrando un error con el modulador. Entonces, ¿qué está pasando? No está pudiendo ejecutar la orden de modulador. Vamos a revisar qué está pasando por ahí. Por ejemplo, X es igual a, vamos a intentar el HL, revisar el tema del modulador. Probemos, 5, puede ser esto, modulado con 2, 5 mod 2. Dice que no lo puede ejecutar porque tiene que estar delante con la instrucción de peso, encerrando en paréntesis. Estoy tratando de probar el modulado. Al parecer no ha podido modular y puede ser un error del signo o del símbolo. No sería extraño porque ese es el que debería agarrar. Entonces acá sí, el modulado no lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque Linux debería interpretar el modulado. Ahora, ¿cuál es mi error? ¿Alguien me puede ayudar? Porque bueno, yo hay que ir. Se puse peso y un solo paréntesis para calcular el valor de 5 módulos. ¿Alguien recuerda cómo debemos hacer el cálculo de algo? Aprendimos la clase anterior esa. ¿Qué está pasando? Aprendimos esto, ¿sí? Aprendimos que esto tiene un significado especial, peso con un solo paréntesis. Y también lo vimos al peso doble paréntesis. Y las dos no son iguales, ¿sí? Doble. Entonces, ¿alguien ya recuerda? Creo que en la próxima clase vamos a hacer un test evaluativo. Ya no se olviden, el próximo jueves va a haber test evaluativo. Significa que vale, ¿ya? Si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, hay el peso con doble paréntesis y adentro de este se espera que haya una expresión, ¿sí? Aritmética para que él lo evalúe. Pero también hay el peso con un solo paréntesis y se los confunde uno mucho, ¿ya? Y este con un solo paréntesis no soporta una expresión aritmética porque no puede calcular, pero sí soporta que adentro de él tú pongas un comando. Por ejemplo, el comando QAMAI. Y que como él va a ejecutar ese comando, ¿sí? ¿sí? Él va a ejecutar ese comando, él va a soportar que se lo pongas a una variable, por ejemplo, que se llame yo, ¿sí? Esa variable yo va a recibir el resultado del comando QAMAI. QAMAI es el usuario con el cual estoy logueada. Enter.
¿Cómo sé que vale la variable yo? Hecho, peso, yo. Entonces me está diciendo usted es estudiante. Ah, entonces aquí yo confundí. Con peso y un paréntesis puedo poner adentro del paréntesis un comando de Linux para recuperarle una variable. Ojo, pero el comando debe ser así, ¿no? Que devuelve un valor. Puedo hacer que devuelva una lista, un fichero, etc. Ahora, ¿cuál era mi error cuando estuve calculando el modulado de 5,2? Que acá pues no estuve utilizando el doble paréntesis, ¿sí? Ahora está. Entonces ahora pruebo. ¿Cuánto debe 5 mod 2? ¿Cuánto es, chicos? 5 dividido entre el 2, de a 2, 2 por 2 son 4, sobra 1. El mod es el residuo de la división entre los dos valores. 5 mod 2 es 1. Entonces el valor de x tiene que ser 1, como están viendo ahí. Entonces voy a corregir esta parte donde estuve trabajando el cálculo, ¿no es cierto?, del dígito, recordando el peso doble paréntesis. ¿Ok? Voy a volver a entrar a mi programa de Linux. Estoy buscándolo. Y voy a ir al lugar donde calculábamos. Y claro, acá me falta un paréntesis. ¿Sí? Escape. Y aparentemente ese es el único error que otra vez en la shell lo volvemos a llamar con su nombre. Ahí está. Enter, indique un número en base 10, 531, porque quiero ver, pues no. El dígito es 1. Perfecto. Otra vez lo puedo llamar y decir, el número es 84. El dígito es 4. Perfecto. Voy a arreglar una salida del mensaje, que no me gustó el último, ¿sí? El último dígito es 2 puntitos, espacio. Y aquí también a este 2 puntitos le podemos poner un espacio. Ok, con eso ya quedó nuestro primer programa. Lo que vimos es que no es difícil, pero todo lo que hemos aprendido en el uso de variables nos va a ser muy útil ahora, porque ahora nos toca escribir. En cada línea prácticamente va un comando de Linux, ¿no? Entonces en vez de escribirlo en la terminal, lo estoy escribiendo aquí en un archivo, lo estoy grabando. Esa es por la tecla que está desconfigurada. Entonces, con eso ya tenemos nuestro primer programa. Vamos a volver a ver acá para ver algunos detallitos más. Bueno, casi terminando, quiero mostrarles que los programas son así de sencillos, solamente que le vamos a ir aumentando comandos para ir probando cosas más interesantes, ¿ya? Y también el hecho de que los programitas que construimos en Linux soportan el paso de parámetros. Parámetros son datos de entrada que le puedes mandar al programa para no necesitar utilizar la instrucción RIA. Veamos este ejemplo para que lo entiendan, por favor. Sí, acá. Miren, por favor, dice programa sin parámetros. Esto es lo que yo hice hace un momento. Yo creé un programa sin parámetros porque lo llamaba simplemente con el nombre. Fíjense como el ejemplo que está acá. Este programa que está construyendo lo está llamando simplemente con el puntito, espacio y su nombre. Y no hay ningún parámetro aquí. ¿Y cómo sabe que no hay parámetros? Porque los parámetros siempre se escriben a continuación del nombre. Después del espacio viene aquí el nombre del parámetro, espacio, segundo parámetro, espacio, tercer parámetro. Bueno, se entiende que pueden haber hasta 9 parámetros en el paso o en la llamada del programa. Pero en este programa particularmente no hay parámetros. ¿Por qué? Porque está vacío. Miren, no tiene nada al lado del nombre en el momento de ser llamado. Y todo lo que necesitaba lo ha pedido con RIA. Dice RIA pie, indique X, indique Y, ha calculado el valor de X más Y y está mostrando el resultado en pantalla. O sea, que no ha pasado ningún parámetro a este programa, pero sí ha tenido datos de entrada con RIA. Veamos el opuesto, ¿sí? A este otro lado observamos el programa es pro01.sh y fíjense que ya no es igual que el pro02 que estaba a la derecha. ¿Cuál es la diferencia puntualmente? El paso de parámetros que se está observando aquí. Aquí está un primer parámetro y aquí está un segundo parámetro. Entonces son valores que se le está enviando al programa. En el momento que el programa empiece a funcionar, va a recibir esos datos como parte del programa, ¿ya?
Esto es, acuérdense, en el momento de llamada del programa. Ahora, ya que lo llamé así, dentro del código, lo que yo estoy observando, miren, es esto. Dice, Z igual a peso 1 más peso 2. Está sumando peso 1 y peso 2. ¿Pero qué es peso 1 y qué es peso 2? Acá arriba me están haciendo esa aclaración. Peso 1 identifica el primer parámetro, peso 2 al segundo parámetro, ¿sí? Peso asterisco identifica a todos los parámetros que hubieras escrito. Peso numeral identifica la cantidad de parámetros que tiene el programa, ¿sí? Observemos en esta llamada que está en el ejemplo, ¿ya? Dice pro01.sh espacio 5, espacio 7, ¿ya? Entonces, en ese pequeño, por favor, ayúdeme a identificar. Está compartida toda mi pantalla, entonces seguramente pueden ver. Voy a empezar con el programa que tenemos a la derecha, ¿sí? Miren. Ok, si ustedes saben que de esta forma llamé al programa, ahora me van a ayudar a responder estas preguntas. El peso 1, el primer parámetro de ese ejercicio, de la llamada de ese programa. ¿Cuál es el peso 2? ¿Cuánto vale el peso 2? El peso 2 identifica al segundo parámetro. Primer parámetro, segundo parámetro. Entonces el peso 2 es 100. ¿Qué significaba peso numeral? El peso numeral dice que indica cuántos parámetros tiene el programa. Entonces, el peso numeral, ¿cuánto vale en este ejercicio? Jóvenes, el peso numeral es el conteo del número de parámetros que tiene el ejercicio. ¿Cuántos parámetros hay aquí? 2. 2, correcto. Peso numeral. Esos datos que estamos leyendo va a ser útil si en algún momento pensamos utilizar parámetros, que sí va a pasar porque realmente hay veces que es la única forma de trabajar con parámetros, ¿ok? Y finalmente tengo el peso asterisco. ¿Qué significa el peso asterisco? Bueno, significa todos los parámetros que hay. ¿Y qué parámetros son los que hay? ¿Sí? Hay el 5 y hay el 7. Eso significa ambos parámetros. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio se está anotando muy bien cada uno de ellos. Miren, acá lo voy a anotar. Peso 1, ¿sí? Está relacionado con esa especificación, pero todo eso está basado en esta llamada que está aquí. No hay que confundir este 2, bueno, no hay que confundir, está bien. Primer parámetro, segundo parámetro, número de parámetros, 1, 2, está bien. Todos los parámetros, 5, 7, todo en polar, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, miren, directamente está sumando el primer parámetro con el segundo parámetro. ¿Y de dónde salieron esos dos? En el momento de llamar el programa, peso 1 valía 5 y peso 2 valía 7. Por lo tanto, Z va a valer ahora 5 más 7 son 12. Y ahora dice, la suma es peso Z. La suma es 12. Los parámetros son peso, ¿cuántos parámetros teníamos? 2, ¿no? Los parámetros son 2. Todos los parámetros fueron, ¿cuáles fueron todos los parámetros que introdujo? 5 y 7, porque fueron los únicos que hubo. ¿Pero pudo haber más parámetros? Sí. Si hubiera el programa necesitado, acá se pudo aumentar más parámetros. Al lado del 7 hubiera habido, por ejemplo, un 1, ¿no es cierto? Significando que en este caso ya habría, ¿cuántos parámetros? Ya no serían 2, sería más bien ahora 3 parámetros. ¿Por qué? Porque aumentó uno más, ¿sí? Y acá en el asterisco todos los parámetros serían 5, 7 y 1. ¿Listo? Entonces, a veces es útil el uso de parámetros porque en el momento de llamar al programa ya le enviamos datos de entrada, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué pasó? Que se evitó tener que decirle RIAD X, RIAD Y, ¿no? O RIAD Z, o sea, que lo introduzcan. ¿Por qué? Porque directo, en el momento de llamar al programa, le estoy pasando ya esos valores que los va a apropiar a través del peso 1, a través del peso 2. Este 1 puntualmente, por acá, que aumente, por ejemplo, lo va a referenciar con el peso 3, ¿no? Puntualmente ese sería peso. Con esa aclaración de los parámetros, en algún momento lo vamos a necesitar y lo vamos a ocupar, pero bueno, ¿se puede trabajar sin parámetros? Sí, la verdad que sí. Normalmente lo que yo he visto es que no nos gusta porque pensamos que es más complicado, pero no es así, ¿ya? Ayuda muchas veces porque se convierte en el único camino de hacer las cosas fáciles, ¿ok? Ahora vámonos a la siguiente.
está haciendo este ejercicio, vamos a interpretarlo, porque como ya construimos nosotros el primer programa, nada más me interesa interpretar este último que acá está trabajando. Acá dice, hecho, ¿sí? Muestra en pantalla, ¿ok? Usted envió un total peso numeral parámetros, dice. Entonces, para entender este programa, que me gustaría que lo traduzcan, que lo lleven a la terminal, ¿sí? Quiero que observen primero esta parte. Esto es la llamada al programa, ¿sí? Vamos a empezar con esta primero. En la terminal están llamando al programa pro03.sh con 1 y 2 parámetros. Y acá voy a aumentarle para corregir. No está muy claro el puntito, porque los programas se llaman con un puntito delante del nombre, ¿sí? Tiene que haber sí o sí ese puntito, ¿ok? Bien, vamos a empezar primero con este de acá. Está llamando, ¿no?, al programa con estos dos parámetros, y el programa va a empezar desde la línea 1 a ejecutarse, ¿ok? Déjenme hacer, ahí está, ¿sí? Entonces, acá dice, muestre en pantalla. Usted envió un total de peso numeral parámetros. La pregunta es para ustedes. Si el programa fue llamado de esta manera, en pantalla, ¿cuántos parámetros va a decir peso numeral que se ha enviado? ¿Qué va a salir ahí? Para que lo anotemos de una vez. Ahí va a decir, usted, esta es la pantalla, ¿no? Usted envió un total de parámetros, pero ahora yo quiero que alguien me diga qué número va a salir ahí, porque peso numeral tiene que mostrar cuántos parámetros envió ese programa. 2, claro que sí, porque son 2 parámetros. ¿Pudieron ser más? Sí, pudieron ser más, pero en este caso son 2. Ahí está, va a salir el 2 parámetros. Estamos viendo lo que va a salir en pantalla. Ok, Linux va a ir a la segunda línea ahora y va a decir X que valga 10, ok, Y que valga 2, son 2 variables, y va a ser el tercer paso. Z igual a la suma o no, el producto de X por Y. ¿Cuánto es X por Y? 2 por 10 son 20. El 20 le pone en Z. Por lo tanto, ahora dice en pantalla, hecho, el producto es, ¿cuánto es el producto? Que va a salir en pantalla ahí. El producto es peso Z. ¿Cuánto vale Z? 20. Perfecto. 20. Muy bien. Ahora tomamos el siguiente paso. Linux hace esto que estoy haciendo. Siguiente instrucción. Leer. Leer en pantalla y mostrar el mensaje. Indique su nombre. Entonces, en la pantalla, a continuación de esto va a decir, indique su, y va a ponerse los dos puntitos y el cursor aquí se va a poner a parpadear, ¿sí? Entonces, ahí el usuario tiene que poner su nombre y eso se va a depositar en la variable nom. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner, ahí está, mi nombre. Le voy a dar Enter y luego Linux va a recibir esa variable y va a decir la siguiente instrucción. Mostrar en pantalla. Usted se llama peso nom. ¿Qué sale en pantalla cuando ejecuta esa instrucción? Para que yo lo vaya escribiendo. Sale en pantalla, va a salir, ¿qué va a salir ahí? Va a salir así. ¿Qué significa peso nom? Peso me indica que se está refiriendo a alguna variable. Voy a ir a buscar cuál variable. Nom. Nom lo ha recibido aquí. ¿Y qué vale nom? Lo que se escribió en el teclado. Se escribió Mari. Entonces aquí va a decir, usted se llama, y eso es lo que va a salir en pantalla como resultado de este ejercicio. Luego Linux va a decir siguiente instrucción y sale fuera del programa y dice se acabó, finaliza, y en la pantalla de Linux vas a ver toda esta información que está acá. ¿Sí? La voy a poner en blanco. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo Linux está trabajando los scripts, ¿no? Ahora, eso va a funcionar un poco distinto, ¿no? De este otro, porque aquí se está llamando al mismo programa por la diferencia de que este no tiene parámetros, ¿no es cierto? No tiene parámetros. Y en este caso va a haber algunos problemas porque como no tiene parámetros, va a venir hecho, usted envió en total, aquí va a decir 0 parámetros, porque no hay parámetros acá. Va a ser un X igual 10, Y igual a 2, y aquí dice calcula la multiplicación entre los dos. O sea, no va a haber problemas
porque no está utilizando esos parámetros que introdujo acá. Simplemente está mostrando el conteo. Acá, por ejemplo, le mando 0 parámetros. Y aquí va a salir, usted envió 0 parámetros, ¿ya? Entonces, de repente, a veces es importante tomar en cuenta que el programa que no lleva parámetros, de repente es más fácil de llamar, pues más fácil de invocar que el programa que sí utiliza parámetros, ¿ya? Entonces, esos son los dos tipos de llamadas que pueden existir normalmente en un programa, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué les ha parecido? Está fácil, ¿verdad? No hay comentarios. ¿Les parece muy complicado construir estos pequeños programas scripts? Sí. Sí. Tienen que hacerse las ayuda memorias, ¿ya? Tienen que hacerse las ayuda memorias. Yo lo único que puedo hacerles es más o menos un ejemplo de qué tiene que ir a tu ayuda memoria, porque después ARC, ¿sí? Acá les voy a dar una idea. Yo siempre les decía háganlo, pero pues no sé, ni cuando querían copiar lo hacían. Pero yo creo que les hubiera ayudado mucho las ayudamemorias, porque cuando estamos trabajando en programación hay tantas instrucciones que a veces uno confunde, ¿ya? Entonces, primera cosa que deben saber es cómo crear el programa, ¿sí? Estoy poniendo preguntas de lo que ustedes deben saberse contestar. ¿Cómo crear el programa? ¿Sí? También debería saber cómo llamar al programa, ¿no? ¿Cómo manejo variables? El tema del día anterior, ¿sí? Entonces, aquí en el manejo de variables va a venir primero el tema de el test, el comando test para evaluar, ¿sí? Va a venir también el tema de, vamos a poner así para que no confundamos, peso, doble paréntesis, porque aquí va una expresión en función a variables, porque hay que hacer alguna operación, ¿listo? Luego está el tema de, que me estoy olvidando, parámetros. Hay que saber que los parámetros vienen referenciados por el peso y un número, ¿sí? Y esto puede ser hasta 9. Luego también el peso numeral. Entonces ahí están los parámetros, ¿no? Y bueno, hasta ahorita eso es todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta en estas dos clases, ¿no? Tienen que hacerse un resumen basado más o menos en esto. Y bueno, lo que ustedes vean conveniente, obviamente. Ahora, la siguiente clase vamos a avanzar peldaños. Miren, esta es una parte nada más. Hay como que 3 peldaños más que tenemos que lograr la siguiente clase, ¿ya? Son 3 grandes cosas. 1, 2, 3. ¿Qué son esas cosas? Estructuras algorítmicas. El sí condicional. Fíjense que ahora yo armo un programa tan sencillo, pero cuando sepamos usar el sí condicional ya podemos hacer más cosas. Y bueno, básicamente, a ver, déjenme ver si hay alguien más, el sí condicional. Ah, bueno, en todo caso, la estructura secuencial, ¿sí? Si vamos en orden, normalmente en programación nos enseñan primero la secuencial, ¿sí? Te hablan primero de la secuencial, entonces voy a tratar de... Entonces, las siguientes clases, cada clase va a estar exclusivamente dedicada a uno de estos elementos, a analizar el sí condicional, el rombo, ¿sí? El secuencial, ¿sí? El mientras. Cada una de estas es una clase a continuación. Entonces, cuando tengamos estas cosas más claras, vamos a poder decir que ya podemos programar casi cualquier cosa en Linux, ¿no? Obviamente acá yo no lo escribí porque lo he recalcado muchas veces, todo esto se apoya con comandos de Linux. En realidad el programa se arma con comandos de Linux. Entonces, ¿qué nos falta para concluir esta parte? Miren, comandos de Linux, hemos estado toda la primera parte del semestre con comandos de Linux. Y ahora he trabajado entre la clase anterior y esto, todo esto que estamos viendo. Y luego vamos a trabajar ya en lo que son la estructura secuencial, condicional y el mientras, ¿sí? Y ya con eso vamos a poder armar scripts. Entonces, tu ayuda a memoria tiene que ir en función a esto, ¿no? Entonces, tú puedes ir avanzando. Primero, que ya les había pedido una clase, bueno, para el anterior examen, me parece, sí les había pedido
comandos de Linux, que tengan su resumen de comandos de Linux con una descripción y más o menos un ejemplo para que entiendan de qué se trata. De esto de acá tendrían que hacerse una pequeña ayudita, que no es mucho, y luego la siguiente clase, cuando yo hable de la secuencial, vas a aumentar tu apunte, tu ayuda a memoria. Cuando hable de la condicional, vas a volver a aumentar. Y cuando hablemos de repeticiones, también le vas a agregar. Y con esto vamos a concluir esta parte de la materia, ¿ya? No es muy difícil, solamente hay que hacer esto. Tienen que hacerse un tiempito. Yo no voy a revisar esto, no les voy a decir preséntenlo, porque en realidad es el que quiere aprender, sí lo va a hacer. Entonces, es como cuando hacían su copia para un examen, pero ahora le estoy pidiendo que lo hagan antes para que lo vayamos trabajando y esta es la única forma de aprenderlo rápido, ¿sí? En realidad, yo sé, confunde algunas cosas, pero pues con este tipo de ayuda a memorias estoy segura de que cuando estés haciendo el ejercicio para el práctico, vas a ir a agarrar esta ayuda a memoria para ir recordando lo que tienes que hacer. Eso sería básicamente lo que les va a ayudar, ¿ya? Bueno, con eso hemos concluido la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta, la voy a revisar el chat mientras tanto. No hay nada. Bien. Tenemos con ustedes proyecto, ¿sí? Entonces, les encargo sus grupos. Hay unos cuantos que todavía no me han mandado grupo. Aunque lo vayan a hacer individual o solitos, les recomiendo por favor que me pasen el nombre del grupo. Ya, bueno, el grupo simplemente tienen que decirme de qué materias siglas son y adentro los integrantes del grupo. Y yo los voy registrando y por el mismo correo les voy a devolver el código de grupo que tienen. ¿Ya? ¿Qué código tienen para el grupo de ustedes? Para que los identifique. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta del proyecto? ¿Cómo estará yendo el proyecto? Entonces, en el WhatsApp a veces no les puedo contestar porque estoy ocupadita, pero yo, si tienen alguna consulta, pues van a tener que mandarlo por ahí, pero ya quiero esclarecer que el proyecto es netamente de investigación, es decir, que ya depende más de vos que de mi persona, ¿ya? Y yo les puedo ayudar con algunas cosas, pero no puedo ayudarles mucho con el proyecto porque en realidad el objetivo es que ustedes investiguen, que cuando tengan errores, los muestren los errores, los solucionen básicamente, ¿no? Y el proyecto va a tener más valor cuando tú en la exposición o defensa me comentes los errores que has tenido y me digas la solución que has planteado, ¿sí? Y por último, un caso de un error que a algún grupo X le salió, como no podían solucionarlo, lo volvieron a hacer y en la segunda vez no les salió el mismo error, pero como no tenían tiempo y lo hicieron muy rápido, pues nunca supieron de qué se trataba ese error. Y el error hubiera sido un punto de aprendizaje, ¿no? Porque eso te va a obligar a investigar, a leer, a averiguar qué es lo que hacen otros, qué más ha pasado, ¿no? Entonces te va a abrir un abanico de posibilidades, ¿ya? Entonces les encargo en el proceso de construcción del servidorcito que tienen que hacer para su proyecto, registren también los errores y también la solución que han planteado a ese error, ¿ya? Porque imagínate que la instalación y configuración la han hecho muchas, ¿sí? Es probable que encuentres también muchos videos donde lo hacen, ¿ya? Pero ¿dónde está el valor de aprendizaje? Está en que tú lo hagas, tú te equivoques y tú soluciones esos problemas que entre comillas a veces son raros, pero salen, ¿ya? Bien, entonces con eso, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Este video ahora lo edito y mañana va a estar en la plataforma, en la lista de reproducción. Y el día martes voy a trabajar con la secuencial, ¿ya? Y otra vez voy a hacer una breve introducción al inicio y una autoevaluación en esta ocasión, ¿sí? Entonces se preparan para el siguiente jueves para que la autoevaluación, porque estamos un poquito dejando el tema de lado y eso va a ocasionar de que se complique, ¿no? Les comento que esto es básicamente todo el contenido del segundo parcial, ¿no? Es todo esto y toca que llenemos, ya vamos por la mitad, ¿sí? No nos falta mucho, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, que pasen buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Inge. Nos vemos.